La narrativa de la ficción y de las religiones, valga la redundancia, han creado los arquetipos imperantes para el ser doliente, que es aquel cuyo sufrimiento es la sustancia constitutiva de su identidad. Pero esta tipología se extiende en dos modelos antitéticos. Por una parte está el doliente que repercute el mal sufrido y por otra aquel que procura redención propia y ajena como respuesta al castigo padecido. En la ficción serían el comisario Javert y el alcalde Valjean, protagonistas de Los Miserables de Víctor Hugo. O bien Yahvé y Jesucristo en el caso de los mitos religiosos. Los primeros de ambas parejas procesan su daño para revertirlo como un daño al mundo, mientras los segundos lo vehiculan como senda de virtud para redención propia y ajena. Al ser ambos simples arquetipos, no son tanto la expresión de un carácter como de una idea sobre la condición humana, y aunque ambos pueden ser ciertos, no pueden ser igual de ciertos. La variable que comparten es el haber padecido tanto que ese oprobio y esa punición son el elemento sustancial que construye su identidad. En términos cinematográficos, la Juana de Arco de Carl Theodor Dreyer es el ejemplo pluscuamperfecto de la identidad sufriente, un personaje construido únicamente en el castigo, pero que no llega a abrirse en venganza o virtud porque no sobrevive al proceso al que es sometida. Es decir, no sabemos si su calvario habría desembocado en un Cristo o en su padre antiguo y vengativo. Si indagamos un poco cuál de los perfiles predomina, vemos que las identidades construidas sobre los cimientos del daño son la de Travis Bickle de Taxi Driver, la Aileen Wuornos de Monster, el narrador sin nombre del Club de la Lucha, el Jack Torrance de El Resplandor, el Louis Bloom de Nightcrawler, el Arthur Fleck de Joker, por supuesto, pero ojo, también lo son el Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street, acusado injustamente de abusar de unos niños y quemado vivo en venganza, el Jason Voorhees de Viernes 13, niño discapacitado que se ahoga en el lago Crystal por el desentendimiento de sus monitores, el Norman Bates de Psicosis, víctima de los abusos psicológicos que sepamos de su madre, la Angela Baker de Campamento de Verano, sometida a abusos sexuales en su infancia, e incluso en la película Sustaviejas de Michael Haneke, Funny Games, se sugiere que los criminales torturadores Peter y Paul fueron víctimas de abusos en el pasado. Incluso Michael Corleone acaba asumiendo su rol en el orden mafioso de la serie El Padrino, aupado sobre el derecho de la venganza, es decir, aupado sobre un dolor. Frente a la doctrina cristiana del sufrimiento, incluso autoinfligido, como camino de virtud, el Valle de Lágrimas como itinerario imprescindible hacia el reino de los cielos, hasta el acervo cotidiano expresado en el refranero invita a desconfiar de quien hace de sus cicatrices razón moral. No pidas a quien pidió ni sirvas a quien sirvió, nos decían las abuelas de un país donde el hambre y la miseria masivas fueron la verdadera enseña nacional hasta hace menos de medio siglo. Si tu único patrimonio es el sufrimiento acumulado, eres un indigente y una amenaza, pues la moral es un avío de la suficiencia. Este patrón está más en correspondencia con el ciclo de la sangre encarnado por Orestes en las obras de Esquilo. La respuesta violenta, la venganza, siempre conduce a una escalada de la vileza y del crimen a las que solo la interrupción que supone el juicio civil puede poner fin, sometiendo la selva a la ley. La identidad del dolor debe rendirse para dar paso a la identidad del ciudadano. La pasión cede ante la civilización porque la autoridad moral de la herida, del daño y de la persecución es la más falsa y vil de las autoridades, como denunció Nietzsche y recogió el filósofo Pascal Bruckner en el pasaje Un pueblo entero se zambulle en la creencia de que está condenado al sufrimiento y saca no solo una dignidad aristocrática, sino la certeza de que todo le está permitido porque todo se le debe. Y esto vale para la identidad nacional de Israel y de Palestina, tanto como para la autoridad moral de Podemos.